Esta audiencia prevista en el legajo Godoy Jorge sobre incidente de ejecución de pena número 242 del año 2014. Señor Jorge Godoy, mi nombre es Mario Rodríguez, junto con el doctor Federico Sommer, que está en videoconferencia de San Martín de los Andes, y Alejandro Cabral, somos los jueces que vamos a resolver una impugnación presentada por su abogada defensora, la doctora Melina Posser, referidas a salidas transitorias, que ha dispuesto la doctora Gas, titular del juzgado de ejecución. Está presente el doctor Rómulo Patti, que es el fiscal. Doctora Posser tiene la palabra. Sí, una pequeña aclaración previa a los fines de poner en conocimiento al tribunal. El doctor que preside esta audiencia, el doctor Mario Rodríguez Gómez, ha participado en alguna otra instancia del proceso al momento de dictar la sentencia condenatoria. ¿La condena? La condena, oportunidad que estaba integrando la Cámara de Neuquén número 1. En ese contexto se ha dictado la sentencia. Y ha participado usted junto con los doctores Repeto y Florencia Martini. Nosotros ponemos en conocimiento esta situación, pero no tenemos ningún tipo de objeción para hacer al respecto. Doctor Patti. No, tampoco, siendo la defensa que expresamente ha hecho esta manifestación y entendiendo también que hay una clara separación de aquella etapa con la presente, que en definitiva la materia a evaluar en el presente caso tendría que ver con la posibilidad de un beneficio o derecho por parte del condenado, conforme a lo que hasta ahora se ha colectado en su tiempo de detención. Me parece que no veo que usted particularmente, su señoría, se vea impedido para pronunciarse al respecto, falto de objetividad. En ese sentido creo que están dadas las garantías plenamente para que así lo haga, como con el resto de los jueces que integran este tribunal. Sí, bueno, en principio la creación del juzgado de ejecución, de los jueces de ejecución de pena, tiene que ver justamente por la importancia, la trascendencia que tiene esta etapa clave del proceso, que es justamente el transcurso y la garantía de todos los derechos que tiene el imputado en su vía carcelaria, en este caso de ejecución de pena privativa de libertad. No obstante, antes los tribunales de juicio, es decir, el tribunal de la condena era el mismo tribunal de ejecución. Lo que quiero decir que la creación del juez de garantías, desde mi punto de vista, no es lo mismo que la creación oportunamente de la Cámara de Apelaciones, que a partir del fallo Venecia tuvo que crearse esta Cámara de Apelaciones provincial, justamente porque la Cámara de Apelación, donde intervenía una instancia de apelación antes del juicio, podía ser el mismo tribunal de juicio. Es decir, que aquí no se ven la creación del juez de ejecución y que no sea más el tribunal de condena. Primero tiene que ver con la estructura del código y la estructura en colegios de jueces y no en organismos estancos. Y segundo, no tuvo que ver justamente por cuestiones de orden constitucional para el respeto de la imparcialidad. O sea que, y sobre todo que no ha sido cuestionado por la defensa. Así que yo no creo que tenga que excusarme y continuemos con la audiencia. Entonces, te escuchamos, doctor. Bien, muchas gracias. Ahora sí, la presente audiencia fue fijada en el marco del artículo 245 a los fines de discutir una impugnación oportunamente presentada por esta defensa contra la decisión adoptada por el Tribunal Revisor el pasado 15 de junio del corriente año. En esa oportunidad, el pasado 15 de junio, habíamos revisado una decisión adoptada por la doctora Raquel Gas, quien está a cargo de la ejecución,
de la pena el pasado 12 de junio también de este año. Creemos que están dados en cuanto a la admisibilidad formal del presente recurso, están dados los requisitos. Fue presentado por la defensa en representación del imputado. Es una de las decisiones que pueden ser atacadas por esta vía a los fines de que sean revisados por el Tribunal de Impugnación. Hicimos la presentación dentro del plazo formal, esto es dentro de los 5 días y las 2 primeras horas del día siguiente. Se hizo oportunamente, se presentó por manera escrita y obviamente la decisión que estamos atacando le causa a nuestro representado un gravamen irreparable, ya que le impide al señor Godoy comenzar o mejor dicho, gozar de las salidas transitorias. Oportunamente también fijamos el domicilio constituido. ¿Cuál es? Antes de pasar a la decisión que estamos atacando, algunos antecedentes respecto de lo que es la ejecución de la pena del señor Godoy. El señor Godoy se encuentra cumpliendo una condena única de 18 años de pena. Es una condena dictada a través de la sentencia número 59 de fecha 21 de noviembre del año 2013. Se encuentra detenido desde el 17 de marzo del año 2013 y ha llevado adelante la ejecución de la pena, oportunidad en que fue beneficiado por el incentivo educativo oportunamente, obteniendo una reducción de 9 meses. También ha obtenido el beneficio de las salidas transitorias oportunamente el 30 de junio del año 2014. El señor Godoy gozó de esas salidas transitorias y en alguna de esas salidas el señor Godoy no se reintegró a la unidad de detención número 11 y fue recapturado el 13 de julio del año 2016. En este contexto y con posterioridad a todo esto que estoy mencionando, nosotros hemos asumido la defensa del señor Godoy. Le indicamos al tribunal que, según el último cómputo, está en condiciones temporales de gozar del beneficio de las salidas transitorias a partir del 19 de junio del año 2016 y agota la condena el 19 de junio del año 2025. La libertad asistida por el momento la tiene fijada para el día 19 de diciembre del año 2024. Estos son los antecedentes de la ejecución de la pena que el señor Godoy viene cumpliendo. A la fecha lleva alrededor de 10 años cumpliendo la condena con algunos meses más. Bien, ¿cuál es la decisión entonces que atacamos? La decisión es la tomada el pasado 15 de junio por el Tribunal Revisor, que oportunamente estuvo compuesto por el doctor Zancarelli, la doctora Carolina García y el doctor Dardo Bordón. Esa decisión que nosotros atacamos fue tomada por mayoría, compuesta oportunamente por el voto del doctor Zancarelli y de la doctora García. Adelantamos desde ya que la minoría, el voto del doctor Bordón, nos ha dado la razón en cuanto a que la decisión adoptada por la doctora Raquel Gas debe ser revisada y y el señor Godoy debe tener una nueva audiencia ante un juez de ejecución. En esa audiencia, los fundamentos que dieron los jueces fue el siguiente. El primer voto fue el voto de la minoría y luego tomaron la palabra el doctor Zancarelli y la doctora García, quien dieron el voto de la mayoría.
siguiendo este orden. Destacamos el voto de la minoría en primer lugar. El doctor Bordón dijo respecto de nuestro planteo que es una decisión, o sea, respecto de la decisión adoptada por la doctora Gas, es una decisión que atraviesa no solo la actual situación de revisión, sino a todo el proceso de ejecución, de una manera negativa. Dice que el Estado conculcó garantías esenciales, la garantía fundamental del imputado, que integra su derecho de defensa del condenado en este caso, que es el ser oído. Dijo que se lo recapturó, se lo revocó sin audiencia el beneficio, sin posibilidad de ser oído, y ahora se vuelve a negar esa posibilidad. Los jueces, dijo el doctor Bordón, tenemos el deber, la obligación de velar por la regulación del proceso y respetar las garantías constitucionales. Respecto del informe técnico criminológico que nosotros hemos atacado, el doctor Bordón dijo lo siguiente, que de la entrevista que se le hizo, usted justificó la evasión en varios pasajes. Justificar una conducta para nada está mal, al contrario, es un deber y no debe ser asentado como un extremo negativo de su personalidad. Luego, será tarea de los jueces el analizar si esa justificación es excusable o inexcusable. Respecto de la tutora que estuvo oportunamente propuesta, dijo el doctor Bordón que cierta la habilidad para ser tutora preguntaba, ¿no? ¿Es un obstáculo insalvable para que ingrese usted a un régimen de confianza? Y la respuesta fue no. Esa misma pregunta retórica dentro de la decisión. Y también agregó que, entre otras cosas, usted tiene la posibilidad de acceder o de volver a ingresar al régimen de confianza acompañado por personal policial o diferir la decisión final o darle la oportunidad de que busque otro tutor. Creo que el debido proceso, al no haber sido usted oído inmediatamente después de recapturado, que la falta de evaluación actualizada acerca de su conducta, esto sí, si tiene 5.5 o 6.6, en estos últimos 2 o 3 meses se han transcurrido desde que se lo evaluó y que es la única entrevista a la que fue sometido. A mí me parece que todo esto está a contramano de las garantías más elementales del debido proceso y de la defensa en juicio que a usted le asiste. En todo este contexto, termina diciendo el doctor Bordón que este proceso acusatorio demanda como medular que todos los informes sean oralizados. Ahora, la forma en que hay que oralizar acerca de estos informes es la señalada por la defensa. Aquí los testigos han estado compartiendo un espacio común que o contaminaron sus respuestas o por lo menos condicionaron o dispusieron de determinado modo la forma en que depusieron la audiencia en adelante. De esta manera, termina diciendo, yo no puedo tampoco validar esta decisión con este soporte probatorio. Y recomienda entonces el doctor Bordón la revisión de esa decisión adoptada por Raquel Gas y recomienda que se haga una nueva audiencia ante un juez de ejecución donde sí se respeten las garantías constitucionales. ¿Qué nos dijo el voto de la mayoría? En primer lugar, expuesto por el doctor Zancarelli. Dice que la doctora Gas, una vez recapturado, revocó las salidas transitorias y esta decisión en su momento no fue cuestionada por ninguna de las partes. Se dispuso la realización de los correspondientes informes que fueron desarrollados como normalmente se hacen. Si 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos o un día son los profesionales del arte de la psicología o de la profesión que se estime pertinente para llevar a cabo los mismos, los que van a determinar el tiempo necesario para hacer esa entrevista.
No podemos decirle a un psicólogo o a un experto del servicio social cuánto tiempo necesitan para poder llegar a una conclusión valedera o cierta. Continúa diciendo, como dice la doctora Gass, el informe criminológico no es arbitrario, todo lo contrario, se adecúa a las pautas legales y que de este informe surgen los elementos necesarios para la decisión de la doctora Gass. A este voto agrega la doctora García. Respecto de las salidas transitorias que se le revocaron, el imputado tenía conocimiento de que si él no volvía, se le iban a revocar a las salidas. Es motivada la resolución de la doctora Gass y está motivada en el informe técnico. Los técnicos habituales son quienes llegan a esta conclusión, que por lo que dicen es la misma conclusión a la que arribaron en la audiencia. Tampoco se advierte falta de imparcialidad de la jueza. En definitiva, llega a una decisión y está debidamente fundada en el informe técnico criminológico y agrega que no se dan los requisitos del artículo 17 de la Ley 24660. Lo que refiere la defensa durante la audiencia respecto a que la jueza le advirtió respecto de las preguntas que no aportaban información de calidad, también puede ser interpretado a favor mismo de la defensa, para ayudarla a favor de las preguntas y no como algo en contra de la defensa. Con este voto de los dos jueces es que confirman la decisión de la doctora Raquel Gass. Primer motivo de agravio. Nosotros planteamos la arbitrariedad de la decisión adoptada por el Tribunal Revisor al confirmar la decisión adoptada por la jueza de ejecución en cuanto decide no reanudar el beneficio de las salidas transitorias y basarse en un informe técnico criminológico que no puede ser tenido como válido. Respecto de esta primera causal. En primer lugar, nosotros cuestionamos que al señor Godoy no se le respetó el debido proceso, toda vez que al momento de ser recapturado no tuvo una audiencia donde se discuta y él tenga la posibilidad de defenderse respecto de si correspondía se le revoquen o se le suspendan las salidas transitorias. Y respecto de este punto, cuestionamos precisamente la expresión que la doctora Raquel Gass adoptó en la decisión del 12 de junio, toda vez que nadie había advertido que al señor Godoy no se le habían ni revocado ni suspendidos de una manera formal o a través de alguna decisión jurisdiccional este beneficio. Se suspendieron de hecho. Lo cierto es que nadie tomó una decisión respecto de esto y nadie le dio la posibilidad al señor Godoy de defenderse. Y en ese contexto, la doctora Raquel Gass, al momento de decidir esto, o sea, el pasado 12 de junio, dijo que si se le revocaron las salidas o se le suspendieron, está clarísimo que si se le revocaron o si se le suspendieron, etcétera, se la suspendí. Pero no nos dijo ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni a través de qué decisión. Entonces, el primer cuestionamiento que hacemos es que no hubo una decisión respecto de esto y que si se las revocaron o si se las suspendieron, o como dice la magistrada, se las suspendió en esa misma audiencia y de una forma arbitraria porque no hay ninguna constancia en el legajo que acredite esto y no hay ninguna decisión adoptada ni ninguna audiencia realizada que la defensa pueda cuestionar. Y en todo este contexto es que la decisión de la doctora Raquel Gass ya casi estaba tomada antes de comenzar la audiencia, porque esto es otra de las cosas que cuestionamos. No hubo un análisis de todos los requisitos que exige la ley para poder
posibilitarle al señor Godoy que se le reanuden o continúe con sus salidas transitorias que no habían sido ni suspendidas ni revocadas. Solamente se limitaron a decir que el único requisito que está cumplido es ese requisito temporal y los otros no están cumplidos. Ahora bien, ¿cuál es el análisis que se hizo de cada uno de los otros requisitos? Porque si uno observa esa decisión adoptada por la jueza, se basan únicamente en el informe técnico criminológico que fue negativo. Eso está claro, el informe técnico no recomienda la incorporación del señor Godoy a las salidas transitorias. Pero nosotros en esa audiencia cuestionamos ese informe y pedimos que el gabinete, el personal de gabinete, asista a declarar a esa audiencia. La jueza, la doctora García, dice y también se respalda en que el señor Godoy sabía que si no volvía se le iban a suspender. Y lo cierto es que no sabemos de dónde hace esta afirmación como un argumento más en la decisión del tribunal revisor, porque no sabemos de dónde lo saca a esto. Quizás uno puede presumir de que debería saber porque se lo deberían haber advertido, pero lo cierto es que nadie revisó la audiencia anterior y tampoco se lo preguntó de una manera directa al señor Godoy si sabía que se le iban a suspender o a revocar. Respecto del informe técnico criminológico, ¿por qué lo cuestionamos? Lo cuestionamos porque de la simple lectura se advierte que en ese informe solo se dan conclusiones. No se explica cómo se arriba a las conclusiones allí vertidas. Y como bien sabemos, para tener la posibilidad de analizar si un informe es válido, tenemos que conocer la información que respalda ese informe. Y por eso citamos al personal del gabinete para que en la audiencia nos brinde la información que respaldan las conclusiones allí arribadas y que se nos dé la oportunidad de poder al menos analizar si es un informe válido o no, o si hay información que respalda esas conclusiones allí arribadas. ¿Cómo? Y lo cierto es que, ¿Cómo fue esto último? que lo que necesitamos, lo que le solicitamos es que nos den la información que ellos obtuvieron en la entrevista con el señor Godoy para que respalde las conclusiones arribadas en el informe. Si el informe nos dice no está en condiciones para ser incorporado, nosotros tenemos que saber cuáles son los extremos que se analizaron para llegar a esta conclusión, porque decir la conclusión por la conclusión misma es arbitrario. Y les doy el siguiente ejemplo, o sea, en todas las pericias, en una pericia médica, en una pericia accidentológica, en una autopsia, en lo que sea, los médicos no vienen a dar conclusiones, sino explican cuál es el razonamiento que ellos realizan y en ese contexto es que nos dan la información o explican las conclusiones arribadas. Lo cierto es que, si bien el informe técnico criminológico no es una pericia técnicamente, pero estamos pidiendo el soporte de otras profesiones. Y estas otras profesiones no son poseedores de la verdad por la verdad y la verdad absoluta, sino que si nos dicen una cosa, nos tienen que explicar el porqué. Y así en esa audiencia han pasado la licenciada Gorostizaga, la licenciada Davies y la licenciada Rey, y le hemos preguntado cómo confeccionaron el informe, cuántas veces lo habían visto el señor Godoy, y bueno, y fuimos tomando las conclusiones de a una y le fuimos preguntando cuál era la información que respalda esta conclusión. Y lo cierto es que no nos pudieron dar la información que estábamos solicitando. Se le preguntó cuántas veces se lo entrevistó al señor Godoy desde julio del año 2016 hasta la fecha, hasta
febrero, marzo, donde comenzamos a pedirle al gabinete que lo vea el señor Godoy, y no lo habían visto ninguna vez, solamente lo vieron una sola entrevista. La licenciada Gorostizaga reconoció de que ellos tienen formalmente el deber de hacer un informe técnico criminológico trimestral, pero en la práctica no lo hacen. Y lo cierto es que lo entrevistaron al señor Godoy una sola vez, 15 o 20 minutos, y con eso hicieron el informe. Y encima arriban a conclusiones donde no sabemos cuál es la información que respalda estas conclusiones. Les doy un ejemplo. Tomé la siguiente conclusión. De eso se desprende sus transgresiones al régimen de confianza, evadiéndose en ocasión de sus salidas transitorias en 3 oportunidades a la fecha. Les pedimos que nos digan qué fue la información que analizaron, qué fue la información obtenida por parte del señor Godoy, y a los fines de poder analizar si estas conclusiones eran o no eran válidas. Y nos dijeron que la única respuesta que daban era del relato del señor Godoy. Y la defensa no le estaba preguntando de dónde surge la información, sino lo que estaba preguntando es cuál es la información que le permite al gabinete arribar a esta conclusión. Otra conclusión, se desprenden altos puntajes en las variables de irresponsabilidad, violencia interpersonal, autoindulgencia y conducta disocial. Altos puntajes, se desprenden altos puntajes de. Le preguntamos al gabinete si hicieron técnicas, si aplicaron algún tipo de test o algo que les permita al gabinete hablar de puntajes. Y nos contestaron que no hicieron ningún test, que no hicieron ninguna técnica. Y les preguntamos de dónde surgen estos puntajes. Y lo cierto es que nos dieron una respuesta siempre evasiva, nos decían que de la entrevista. Pero si no hicieron técnicas, me pregunto de dónde sale el puntaje. Y el puntaje, claro, ya para la audiencia de revisión, buscamos de dónde era el puntaje y qué era el tipo de entrevista que realizan. Y es una entrevista, digamos, que está aquí como organizada en una planilla que ellos van completando. Pero al momento de hablar de estos puntajes, la adecuación disocial, hay un cuadro donde hay una serie cantidad de ítems, como el desempeño en entrevista, pensamiento causal, reconocimiento del problema, y así varios de ellos, y hay un cuadro donde dice puntaje alto, medio o bajo, pero la forma de arribar a este puntaje alto, medio o bajo es sumamente subjetivo, porque uno va a poner la cruz donde le parezca, no hay un análisis exhaustivo de cada uno de ellos. Y es por eso que nosotros cuestionamos los 15 minutos o 20 minutos. En una entrevista de 15 o 20 minutos, que en el día habrán visto a varios internos a la vez, o en ese mismo día, llegaron a la conclusión de que él no está apto simplemente por un puntaje alto o bajo. Es un criterio, y sin darnos alguna otra información que avalen estas conclusiones, es un criterio sumamente arbitrario, subjetivo, y que no podemos tener a esto como válido. Máxime, cuando el mismo gabinete reconoce que no hace el seguimiento trimestral que debe hacer de los internos. Es esto lo que estamos cuestionando. Si el gabinete nos da las razones, el señor Godoy sabrá lo que tiene que cambiar en la ejecución de la pena. Y así poder seguir progresando. Pero si no nos da las razones, no podemos nosotros avalar este tipo de informes. Y es esto lo que cuestionamos. Y así con otras conclusiones, incluso con la tutora. Siguen diciendo, el discurso del interno se observan mecanismos de justificación respecto de los incumplimientos de evasiones. Bueno, pedimos que nos expliquen la información. ¿Cuál es la información que avala esto? ¿Cómo llegan a esta conclusión? ¿Qué dijo Godoy? Contestaban del relato. Y les aclaré, no pregunto de dónde, pregunto qué información o cuál es la información.
no de dónde surge. Que está claro, una entrevista con el señor Godoy, de relato, eso ya lo sé. Y así con todas las conclusiones. Por otro lado, otro índice de arbitrariedad de este informe. Las cuestiones positivas están mencionadas. ¿Qué tenemos de positivo? El señor Godoy no ha tenido sanciones. El señor Godoy realiza la faxina dentro de la unidad. El señor Godoy, cuando tuvo la posibilidad de estudiar, se anotó y está estudiando los diferentes cursos que le facilita la misma unidad. Y entonces todos estos extremos, en un sistema progresivo de cumplimiento de la pena, tenemos que tenerlo presente. El informe del Gabinete Técnico Criminológico está solamente respaldado en la cantidad de hechos delictivos que cometió el señor Godoy, cuestión que ya fue ponderada por los jueces cuando le dictaron la pena, no en la ejecución de la pena, no es el momento la ejecución de la pena, eso ya fue antes. Y tomaron como otro extremo la evasión. Respecto de la evasión o el no integrarse a la unidad, ningún tipo de discusión hubo, ningún tipo de decisión jurisdiccional se tomó y el gabinete esto no lo advirtió, que nadie lo había ni oído ni había tomado una decisión respecto de esa salida. Entonces, eso también es otro índice de arbitrariedad. Y aparte advertimos, las cuestiones positivas están mencionadas, no están valoradas, porque no nos dicen, si bien no tiene sanciones, viene haciendo esto, lo otro, el señor presenta algún índice y ahí ponderan lo negativo. Ningún tipo de valoración hay de las cosas positivas, sí de las negativas. Respecto de la tutora, mencionan que tiene cierta labilidad y que no sería apta para cumplir su función de tutora. Y las personas del gabinete, porque la señora Moya, la tutora propuesta, actual pareja del señor Godoy, declaró también en la audiencia del 12 de junio, la señora Moya aclaró que el gabinete siempre le hablaba como si ella hubiera sido la misma tutora o tutor que lo sacó en las salidas transitorias anteriores. Y la señora Moya explicó que el gabinete se había confundido y por esto presentan o concluyen la cierta labilidad de la tutora. Lo cierto es que la tutora no sea apta no es un obstáculo para las salidas transitorias. En todo caso, se hará lo que recomendó el doctor Bordón, que es acudir a otro tutor o acudir a otro sistema con presencia policial. Finalmente, otra de los puntos que denotan la arbitrariedad del informe. Entonces, ¿cómo seguimos progresando con la ejecución de la pena para que el señor Godoy avance? Y la única conclusión, o lo que sugiere el gabinete, ¿no?, en estos 15 minutos, que es lo que estamos cuestionando, y con la falta de la información que no nos pudieron dar, porque creo que ni la tenían, es que se sugiere la incorporación al espacio educativo y a espacios de capacitación laboral en el ámbito intramuros. Al gabinete se le preguntó si sabían por qué el señor Godoy no estaba haciendo algún tipo de estas actividades, los cursos de carpintería, panadería, estudio secundario o primario. Se le preguntó si sabían por qué él no estaba haciendo. Y me contestaron que no lo sabían. ¿Y saben por qué no estaba haciendo estudios o por qué no había hecho hasta abril, con anterioridad a abril, digamos, que lo había entrevistado el gabinete? Porque en ese periodo los cursos ya estaban en marcha cuando él ingresó a la unidad. Entonces lo único que tenía para hacer era la faxina de el pabellón. No por algo negativo del señor Godoy, sino porque ya estaban todos en marcha, el ciclo lectivo estaba terminando, los cursos también ya estaban en marcha, entonces él no se puede anotar a eso. Pero eso tampoco lo valoraron, y lo deben valorar, porque el interno en ningún momento dijo no quiero estudiar, o no quiero progresar, o no acato las normas, simplemente es una imposibilidad del momento en que fue detenido. Entonces esto también debe ser analizado al momento de llegar a la única sugerencia que hace el gabinete. Y es más,
El gabinete termina declarando el 12 de junio, como les digo, en la audiencia. Entonces le preguntamos si desde marzo o desde abril de este año hasta junio que tuvimos la audiencia, si lo volvió a ver al señor Godoy. Y nos dijo que no. Y le preguntamos si sabían si el señor Godoy estaba o no estaba haciendo cursos, estaba estudiando y demás. Y nos dijo que no tampoco. El seguimiento es nulo, es un seguimiento ficticio. Y este informe es sumamente arbitrario y ficticio. 15 minutos o 20 minutos no es válido para hacer un tipo de informe que diga que sí o que no. Y que esto lo tomemos como a rajatabla. Y si bien los informes del gabinete no son vinculantes, lo cierto es que para la doctora Gas resulta siendo vinculantes porque ningún tipo de análisis hizo el resto de la ejecución de la pena. Le pedimos que nos dé una respuesta respecto de que no tiene sanciones, que cumple con todas las normas, que hace los cursos que tiene que hacer, que tiene un buen comportamiento con sus compañeros y con la misma unidad penitenciaria. Y en la audiencia de revisión él tuvo la posibilidad de explicar el motivo por el cual en aquel momento, en alguna de las salidas transitorias, no volvió. No es que no volvió a la primera salida, no volvió cuando tuvo un problema que para el señor Godoy fue atendible y eso fue lo que le salió a hacer en su momento. Por todas estas razones, por todas estas falencias del informe técnico criminológico y siendo el único respaldo que toma la doctora Gas para decir que le suspendió las salidas y que no se las va a reanudar de una manera arbitraria, así como lo dijo, no sabe si se las suspendió o se las revocó, lo cierto es que se las suspendí. Eso fue lo que dijo. Creemos que no es una decisión ajustada a derecho, no es una decisión motivada y es una decisión a todas luces arbitrarias. Porque lo que se le está recomendando, el señor Godoy lo hace. Porque la tutora fue confundida por la tutora anterior, que no tiene nada que ver. Incluso ella declaró y dijo que tiene, o sea, entiende lo que es, no tiene antecedentes penales, nunca tuvo problemas con la ley. Y cuando se enteró del problema que tenía Godoy, la misma Pamela Moya sostiene de que el señor Godoy tiene que cumplir con lo que tiene pendiente. Y ningún tipo de dato objetivo hay que nos permita decir de que no están en condiciones para las salidas transitorias. Esto es el primer motivo. El segundo motivo, que tiene que ver con más bien las condiciones en que se litigó en esa audiencia del 12 de junio y con la decisión que se tomó, es la manifiesta arbitrariedad de la decisión del Tribunal Revisor por confirmar la decisión dictada por la doctora Raquel Gas, que viola garantías constitucionales como el debido proceso, el derecho de defensa en juicio, que tiene que ver con lo que ya mencioné, y básicamente porque esa decisión se tomó en un contexto donde se apartaron de principios rectores del sistema acusatorio. Se apartaron de las normas comprendidas en el artículo 7, 14, 183, 184, 185, 190 y 262 del Código de Procedimiento Penal. Y en este contexto, voy a tratar de ser breve, destacamos lo siguiente. La audiencia del 12 de junio se litigó en condiciones realmente creo que era tierra de nadie, o mejor dicho, tierra de la doctora Gas, porque se litigó en las condiciones que ella misma impuso. Cuando citamos a 4 testigos en esa audiencia que, de acuerdo a la normativa vigente, nos permite producir prueba, citando a los testigos, se permitió que las 3 testigos del Gabinete Técnico Criminológico estén presentes en la sala. La defensa hizo el cuestionamiento a esto, ni bien comenzó y advirtió que así se iba a dar y que el gabinete estaba dentro del público, se le pidió que se le respetaran las formas de la producción de la prueba, que se respetaran, se garantice la calidad de la información que íbamos a obtener. Y la doctora Raquel Gas me contestó
que siempre hacemos así las audiencias. Pero lo cierto es que los testigos declararon de a uno a la vez, de manera tal que el primer testigo declaró y los otros dos testigos ya estaban absolutamente contaminados. Incluso se le hacía la pregunta a un testigo y contestaba la persona del público. O al revés, después cuando el testigo ya había pasado, hacía una pregunta y me contestaban desde el público. Y lo cierto es que estas no son formas de poder litigar. No solo esto, y fue un planteo de la defensa, no es que lo dejamos pasar y no se lo pedimos, no había ningún obstáculo para garantizar la calidad de la prueba y que los testigos restantes esperen afuera, no había ningún tipo de impedimento. Simplemente la respuesta fue, siempre lo hacemos así. Y la Fiscalía, en ese caso, estuvo presente la doctora Sauli y dijo no tener objeciones. Lo cierto es que los derechos del señor Godoy nadie los respetó. El artículo 183 dice que los testigos no se comunicarán entre sí, ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la audiencia. Y yo digo, esto está claro que no se respetó. Y en este contexto ustedes no pueden validar la decisión adoptada en ese contexto. El artículo 185, las partes podrán objetar las preguntas. En esa audiencia del 12 de junio estuve litigando contra quien debía dirigir la audiencia. La defensa estuvo litigando contra la jueza de ejecución. ¿Qué dijo revisión de este punto? Revisión de este punto no dijo nada. No, el que se expidió fue el voto en minoría que dijo que en estas condiciones no se puede avalar de ninguna manera la decisión tomada porque no se respetaron los principios constitucionales. La mayoría nada. Entonces, en este punto tampoco podemos avalar esa decisión porque que las cosas se sigan haciendo así, cuando la patología se vuelve parte de la normalidad, no se puede litigar, no se pueden garantizar los derechos constitucionales. Y en ejecución, ante audiencias tomadas con la doctora Gas, lo cierto es que esto se ve y no lo pueden avalar en estas condiciones. La doctora Gas me objetaba las preguntas. La doctora Gas no entendía, y también se lo dije, doctora, con todo respeto, le pido que las objeciones las haga la contraparte y no quien debe dirigir la audiencia. Se lo dije con respeto, se lo dije 1, 2 o 3 veces. No se puede litigar así cuando la Fiscalía ningún tipo de planteo hacía. Lo cierto es que continuaba. Y lo cierto es que la misma doctora Gas ya en algún momento no entendía lo que yo estaba preguntando, porque de cada conclusión no preguntaba de dónde surgía la información, sino cuál es la información. ¿De dónde surge? Del relato de Godoy, lo tengo claro. ¿Cuál es la información? ¿Qué dijo Godoy? ¿Cómo se expresó? ¿Qué respuesta dio? No lo sabemos. Y es eso lo que estoy pidiendo. Como en cualquier tipo de informe técnico, que nos digan cuál es el razonamiento. Y la doctora Gas me objetaba, y la doctora Gas adelantó la decisión, porque la doctora Gas en algún punto me dijo, doctora, deje de hacer preguntas que no están llevando a ningún lado. Y en todo caso, esa objeción por pregunta sobreabundante o reiterativa la tuvo que haber hecho la otra parte y no lo hizo, me lo hizo la jueza en varias oportunidades y lo cierto es que no entendía lo que yo estaba preguntando y en ese caso cuando me dice eso le pregunto si estaba adelantando algún tipo de decisión porque lo cierto es que la defensa advirtió que desde el comienzo de esa audiencia la decisión estaba tomada. Entonces, que las partes deben objetar, el artículo 14 que dice que los elementos de prueba deben ser producidos de acuerdo a lo que rigen las normas procesales y que la audiencia debe regir el principio de contradicción, esto es la contradicción entre las partes para que los señores jueces resuelvan. Todo esto no se respetó. A esto sumamos la violación al debido proceso, que el señor Godoy no fue oído al momento de ser recapturado y no tuvo la posibilidad de defenderse o de dar una explicación respecto de lo que había sucedido.
con todos estos antecedentes, teniendo en cuenta esta arbitrariedad, las condiciones en que se litigó, la violación a las garantías constitucionales, es que solicitamos al Tribunal de Impugnación que revoque la decisión del Tribunal Revisor y que ordenen se haga una nueva audiencia ante un juzgado de ejecución, donde se pueda litigar de una manera razonable, respetando los derechos, y se puedan discutir y evaluar todas las condiciones que exige el artículo, la normativa vigente para las salidas transitorias, y no solamente se nos diga que lo único que está cumplido es el temporal. En este contexto es que pedimos entonces al tribunal que revoquen la decisión del Tribunal Revisor y se ordene esta nueva audiencia ante un juez de ejecución distinto a la doctora Gas. Doctor Pati. Sí, muchas gracias. En primer lugar, sobre la admisibilidad del planteo, no tengo objeciones que formular. Se encuentra dentro de los parámetros formales, tanto en el aspecto temporal como de derecho, de modo tal que entiendo que vuestras señorías se encuentran habilitados para tratar los cuestionamientos que ha efectuado la señora defensora. Respecto del particular, y entrando en el análisis concretamente de los agravios que ha manifestado la señora defensora, quiero remarcar que no advierto concretamente la arbitrariedad a la cual se alude, como así también que se haya vulnerado algún derecho o garantía hacia los intereses del condenado, señor Jorge Luis Godoy. Para ponernos en un marco de situación, sin perjuicio de lo que haya referenciado la doctora Poser, contamos que Jorge Luis Godoy específicamente cumple una condena, la cual en principio, conforme a al cómputo que se ha realizado, tendría un agotamiento con fecha 19 de junio del año 2025, que por ser también reincidente no podría acceder al beneficio de la libertad condicional, pero sí tiene como frontera o horizonte la posibilidad de acceder a una libertad asistida, ya en la postrimería concretamente de esa condena. Godoy, oportunamente ante la misma jueza de ejecución, fue beneficiado, más allá de lo que se pueda entender con este término que utilizo, porque en definitiva entiendo que es un derecho que le asiste al condenado, pero para explicitarlo en forma más corriente, me limito a decir ello, con la concesión de este tipo de salidas que hoy se vienen a reclamar. Esto fue por allá, por el 30 de junio del año 2014. Quiero poner de resalto una particularidad que se dio en aquella oportunidad, porque no es un tema menor, sobre todo si se tilda aquí el cuestionamiento, ¿verdad?, de la imparcialidad de la jueza interviniente. Por aquello de esta frase que irónicamente se utiliza a decir que es un feudo, una tierra del juez de ejecución, una figura lograda, irónica, pero entiendo que no corresponde en este sentido, porque fíjense, sus señorías, que en dicha oportunidad, a pesar de existir un informe por el mismo gabinete que databa del 11 de abril del año 2014, desfavorable, fue dicha magistrada, la misma que hoy se cuestiona, que le concedió dicho beneficio al condenado. Es más, incluso a un pedido de comodidad horaria, esta misma magistrada se lo acomodó para que pudiera cumplir un horario
tanto de salida, de egreso como regreso, en la forma más conveniente y para que justamente Godoy pudiera cumplir. Y allí específicamente se le informaron todos y cada uno de los alcances de lo que implicaba este tipo de salida y la responsabilidad consecuente de la misma. Obviamente que luego ante la falta o la no comparecencia oportuna conforme al compromiso asumido de Godoy, esta circunstancia, digámoslo en términos generales, queda suspendida. Es más, se ordena su correspondiente rebeldía y queda suspendida. Es hasta algo por demás lógico, porque el término exacto de su incomparecencia fueron 1 año y 10 meses. Se fueron casi 2 años. Incluso, y ya casi 2 años, hasta que es recapturado. Discúlpenme, estoy un poco difónico. Es decir, no es un hecho menor, y más allá de las explicaciones que se puedan brindar o no brindar, siendo consciente de las imposiciones que se le impusieron oportunamente, del compromiso que debía asumir, que lo cumplió por muy pocos meses. Fueron 2 años los que estuvo ausente. Casi 2 años, quiero aclarar. Muy cercano a esa fecha de los 2 años. Esto marca también un poco la pauta de responsabilidad respecto de lo que él tenía que afrontar ante una pena que todavía le queda mucho recorrido por cumplir. Y en cuanto al ataque propio y sistemático que se formula al informe, que siguió manteniéndose desfavorable, imagínense, con aquel que existía, al último, que data de abril de este año, indudablemente las condiciones no iban a mejorar. Pero hay otros aspectos que se remarcan en el mismo, que a mí me parece, y luego me voy a referir a lo que se alude como cuestionamiento en audiencia, pero me centro específicamente en este punto, que no es tampoco un informe liviano, liso y llano, sino que hace todo un análisis a partir de la propia perspectiva del imputado, los rasgos que aparecen de su entrevista o las conclusiones propias, como no solo la historia personal, sino también su estado o nivel educativo. El problema que viene o que deviene de su historia obviamente personal y que deriva con antecedentes criminológicos, la falta de responsabilidad, una labilidad, en definitiva, a minimizar o a aceptar concretamente su falta ante la sociedad. Y también, y no es un rasgo menor que se tuvo en cuenta, más allá de lo que se haya informado respecto de quien ahora podría ser su tutora, que me refiero a la señora Pamela Moya, quien lo albergaría en la ciudad de Allen, y con quien elaboró una relación en el periodo que él estaba no a derecho, por decirlo así, o evadido. Esta mujer manifestó estar en desconocimiento, sabiendo luego que tenía este problema, pero en desconocimiento del compromiso y también de alguna manera minimizando esta circunstancia que él está atravesando ante la ley. Por eso también se la, de alguna manera, descarta o desecha como posible tutora. Es cierto que puede ubicarse otro o reevaluarse la situación. Y este es un punto que me voy a referir al final ya de mi alocución en cuanto a la posibilidad de elaborar un nuevo informe. Pero quiero decir que este informe entiendo que es lo suficientemente completo y máxime con la presencia de quienes lo labraron en audiencia como para que en forma global la jueza se haya pronunciado por desestimar esta petición inicial, por decirlo así, de posibilidad de reinsertar al peticionante en su status quo anterior, que obviamente era mucho más beneficioso.
Y yo entiendo que también el Tribunal de Revisión así lo entendió y por eso termina confirmando. Respecto de la modalidad de cómo se llevó a cabo la audiencia, más allá de los cambios de paradigma o modelo, sigue siendo, sin duda alguna, el juez el director del proceso y está en perfectas condiciones mientras obviamente no avasalle los intereses de las partes, en efectuar algunas preguntas clarificadoras, no porque sea ese su deber de preguntar, pero sí de clarificar. De hecho, en esta audiencia, vuestra señoría, en más de una oportunidad, con lógica, y lo ha hecho conmigo incluso para preguntarme, me ha hecho una pregunta para clarificar, no para inducir. Y yo creo que en ese sentido la doctora Gas se manejó en ese alcance. Y en cuanto a la modalidad de la presencia, tengamos presente esto de que los testigos deben pasar de a uno, bueno, es quizás lo ideal, pero sabido también que en este tipo de audiencias o circunstancias donde hay informes que están firmados por más de un profesional como lo son el informe que aquí se ataca, no veo que se haya vulnerado ninguna garantía que las personas que lo produjeran estuvieran presentes, pudieran hacerse una aclaración o incluso hasta eventualmente poder contestar una por otra, más allá de la informalidad, que es un requisito que entiendo yo no es vulnerante de garantía alguna, al contrario, la informalidad está instaurada en este proceso, sin que sea una desprolijidad. Entiendo que pueden aportar los datos, siendo que la cantidad que se producen de informes a través del gabinete, que sabemos que está por demás saturado de trabajo, podían aportar en esa audiencia, más allá de la crítica o en todo caso la objeción que se haya efectuado por parte de la defensa, que asume en esta última instancia. También quiero aclarar que por entonces, cuando aludía a aquel informe, que siendo desfavorable se le concedió, contaba Godoy con una licencia, con una defensa oficial. En definitiva, tampoco aquí veo que haya ninguna vulneración o alteración del proceso de afectación de las garantías. Aquí, concretamente, lo que surge manifiesto, llano, liso y común, y para sintetizarlo en pocas palabras, es que Godoy faltó por mucho tiempo a un compromiso asumido. Y esto es un error propio que atañe a su responsabilidad. Sí, que se puede venir con el bagaje, como lo intenta hacer muy sanamente el doctor Bordón, con un principio amplio y doctrinario de la carga del Estado. Pero, en definitiva, el que incumplió, y quedó claro aquí, que lo ha hecho, es Godoy. Por eso, en líneas generales, yo entiendo que debe desestimarse la petición que hoy formula la defensa y interpósita persona, obviamente, el señor Godoy. También lo que quiero remarcar es que el informe que se ha cuestionado, y esto es lo que aludía cuando dije que me iba a referir en este último término, data de abril de este año. De hecho, más allá de la grave, tarea en cuanto a la recarga, ¿verdad? Me refiero, que tiene el gabinete, estamos ya en condiciones o estaríamos en condiciones de producir en el ámbito trimestral un nuevo informe, o por lo menos cercano a la fecha, según mis cálculos estaría siendo para el 11 de julio. Yo interpreto que podría abrirse una instancia, obviamente a petición de la defensa, para provocar justamente que se concrete dicho nuevo informe y evaluación, en donde pueda directamente aportar sin necesidad de que sea este tribunal, sin, obviamente, que esto se interprete que estoy soslayando o no respetando lo que se decida, pero interpreto que ya tan cercano a dicha fecha cuenta con el mecanismo propio y necesario para ocurrir ante el juez de ejecución con las objeciones que merezca o pidiendo su apartamiento y pidiendo la admisión ante otro juez o el mismo juez
que se concrete, se produzca un nuevo informe y en base a eso evaluar y aportar y abrevar con datos nuevos, concretos, quizás con mejor fundamento, que tengan que ver no solo en el aspecto personal, que eso también lo puede hacer, es sabido, puede elaborar informes respecto a la personalidad del condenado, como también lo que es su entorno y posibilidad de tutoría eventual para que pueda restablecerse este beneficio, como dije, oportunamente devengado, o que de alguna manera en este momento considero que está justamente no acordado. Por tal motivo voy a solicitar que se rechace la petición sin costas. Muy bien. Godoy, ¿quiere decir algo? Si se me permite, Bueno. a mí, antes de hacerle la palabra a Godoy. Tiene la última palabra, doctora. Bien, gracias. Cuando la defensa alude a que se litigó en condiciones de tierra de nadie, digo que se litigó de esta manera irónica, si se le quiere poner esta calificación, respecto a las condiciones en las que se litigó la audiencia del 12 de junio, que si ustedes ven el video van a ver que es así, porque que yo sepa no hay un código específico para litigar en ejecución, no es de la misma manera que se litiga ante otros jueces de ejecución, y queda claro que el doctor Patti no vio la audiencia del 12 de junio, porque de haberla visto estoy segura que él no va a decir lo que dijo. Si eran preguntas clarificadoras, no eran preguntas clarificadoras, era litigar contra quien debe dirigir la audiencia. Y el trabajo así realmente se hace difícil y las garantías constitucionales y los derechos del imputado se ven afectados porque uno de los principios rectores es la contradicción. Y claro, el fiscal no va a ver ningún derecho vulnerado ante preguntas clarificadoras, pero no fueron preguntas clarificadoras. Lo que el fiscal no vio fue el video de la audiencia del 12 de junio. Nos dicen que estuvo 2 años evadidos. Quizás el plazo sea alrededor de 2 años. Lo cierto es que hubo una inactividad del Estado por mucho tiempo. Y también una vez que fue recapturado el señor Godoy. Así que, así como incumplió el señor Godoy, también incumplió el Estado. En todos los 10 años que lleva de ejecución de la pena, en el legajo obran 2 informes del señor Godoy. Y en el tiempo que lleva recapturado solamente una sola vez. Y es eso lo que estamos reclamando nosotros. Y en el informe se valoran cosas que tienen que ver con la cantidad de los delitos, que eso es así, ya fue declarado reincidente por quien corresponde, que son los jueces. Ya le impusieron una pena por quien corresponde, que son los jueces, y se evadió una sola vez por un motivo personal que resulta al menos importante que se conozca y se escuche, y en ese contexto es que le voy a ceder la palabra al señor Godoy. Sí. Buen día, me dirijo a este excelentísimo tribunal con el mayor respeto. Bueno, primeramente quería decir con respecto a mi tutora, ¿no? Por el tema que será cuestionado bastante, por ahí con el hecho de que ella no conocía bien del todo mi situación judicial, ¿no? O sea, yo cuando la conocía a ella, sí le expliqué que tenía problemas judiciales y ese tipo de cosas, no exactamente que andaba evadido, hasta que bueno, cuando fui recapturado ella se pudo dar cuenta, y no es que minimizó la situación, y con respecto a lo que ella ha declarado ante el gabinete, fue todo acorde, o sea, con respecto a su ignorancia, con respecto a las cuestiones judiciales, ¿no? No es que ella haya minimizado, sino que simplemente es todo a base de su ignorancia con estas cosas nada más, y que pudo entenderlo siendo que yo soy su pareja hace 2 años y medio ya,
Bueno, primero quería aclarar eso más que nada. Segundo, por ahí yo en la audiencia pasada de revisión dije algo o lo dije mal, me expliqué mal o se interpretó mal por parte de los señores jueces, con respecto de que yo dije que yo ya no quería más esta situación para mí, que ya no, o sea, estaba cansado de esto, yo que quería terminar de pagar y o sea, para ya no estar más preso. O sea, se tomó como que yo quería que sea rápido esta situación para yo irme y no volver más directamente a las salidas transitorias. O sea, se tomó de esa manera porque después cuando me dieron la solución, me dijeron eso los jueces, que digamos la mayoría, ¿no? Que fue negativo. Me tomaron mal, o sea, no sé si me expliqué mal, pero lo que yo quise decir exactamente era que o sea, yo ya les llevo más de 10 años detenido, tengo en estímulo educativo casi 1 año, 9 meses, 11 meses en adelanto, que ya serían casi 11 años, tengo la pena de 18 años como es de su conocimiento, y bueno, lo que quise decir exactamente es eso, que yo quería poder terminar de pagar mi condena. O sea, yo cuando no volví, era otra etapa de mi vida, era más joven. Cuando salí en las salidas transitorias, mi intención siempre fue volver para poder pagar, solo que me encontré con la situación de mi hijo con un estado de salud grave, porque él nació prematuro, entonces tiene un problema en un pulmón, había que operarlo, estaba mal de salud y con una crítica situación de economía, ¿no? O sea, me encontré con una situación que yo no esperaba, más allá de otras cuestiones personales. Eso fue con lo que yo me encontré después de la segunda salida. Necesitaba él de mí, necesitaba yo poder ayudarlo económicamente. Luego que yo conseguí un trabajo, o sea, fue lo que me salió, porque fue complicadísimo para mí encontrarme con mi familia en un pésimo estado económico, ¿no? Malo. No pensaba encontrarme con eso tan así en la manera que yo lo vi. Si bien, bueno, me quedé, duré ese tiempo, siempre estuve en Allen, estaba trabajando en Cipolletti, en construcción. Fue lo que duré, o sea, no andaba escondido, hice vida normal, estuve trabajando, estuve ayudando a mi hijo. Bueno, ya no es esa la situación en estos tiempos por el hecho de que mi hijo ya ha mejorado en su salud. Lo único que usa son los PAF por el tema de que por ahí se agita, nada más, pero su salud ya es otra, ya es mejor. Por el tema de su madre que trabaja, ella vive con sus padres también. Él ya se encuentra bien de salud, en otra situación económica. Yo con mi mujer que estoy también, ella tiene un negocio que próximamente, en caso de que se me pueda otorgar un beneficio de salidas transitorias, también me podría brindar, servirme de patrona para las salidas laborales por el tema de un negocio que tiene. Pero bueno, yo creo que todas esas cosas me pasaron en otra etapa de mi vida y que obviamente yo me arrepiento porque yo quiero pagar, quiero terminar de pagar. Si se me da la posibilidad y se me da la oportunidad nuevamente de yo poder salir con las salidas transitorias, yo me siento bien y dispuesto y le daría mi palabra a este excelentísimo tribunal de yo cumplir con todas las pautas, de cumplir con todo lo que se me estipule, no se me ordenen en estas salidas transitorias, hasta yo poder pagar, porque es lo que más quiero, poder pagar toda mi condena, porque ya tengo 35 años, tengo mi hijo, tengo mi familia y me gustaría poder pagar, sí, completamente mi condena y terminar con esto, sí. Eso era, nada más. Bueno, muy bien. Vamos. ¿Qué? No. Ah, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Cuál es el concepto y conducta? ¿Qué calificaciones tiene? La calificación que tiene es 6.6. Lo cierto es que, como destaqué, y como también lo tuvo en cuenta el doctor Bordón, es una única calificación que tuvo a principios del año y no fue ni calificado ni antes ni después. Así que tampoco es una calificación actual y es la única que tuvo. Y generalmente cuando ingresan a la unidad siempre se lo mantienen 5.5 o 6.6.
¿Y no solicitaron Hemos las calificaciones? hemos solicitado calificaciones y es lo que obtenemos, es esto. Y también adelanto y agradezco la recomendación del fiscal, pero ya lo hemos solicitado también a un nuevo informe antes de la audiencia de junio y tampoco lo tenemos ni hasta ahora. Las salidas fueron concedidas en junio del 2014. Sí. ¿Y cuándo fue que no volvió a la unidad? En septiembre del año 2014. Y, ¿segunda o tercera salida? Sí. Y recapturado el 13 de julio del 2016. ¿Y durante el 2016 no pudo hacer ningún curso? No porque... Sí. No, porque ya era julio, estaban en el tema de vacaciones también, feria, y ya estaban muy adelantados ellos en los cursos para poder... ¿Y los cursos semestrales o cuatrimestrales que hay? No, porque la jueza toma como válidos únicamente los de anuales, entonces como que ya están muy adelantados y no me sirvió. Ahora yo sí, ya estoy cursando un curso de carpintería artesanal. Bueno, estoy anotado en la escuela secundaria el primer año y aprobé un curso de yoga que se da en la unidad también. Es lo que había para hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Una precisión? No, Mario, ninguna. Gracias. Muy bien. Le tengo que pedir que se retiren Bien. para que podamos deliberar. Luego de esta deliberación, el tribunal ha decidido por unanimidad. Respecto de la primera cuestión, declaramos admisible el recurso presentado por la defensa por contar con legitimidad objetiva, subjetiva, cumplir con todas las cuestiones formales y porque no hubo posición de la Fiscalía. Respecto a los agravios, vamos a invertir la decisión. Hemos decidido comenzar el voto o la sentencia por el segundo agravio. Entendemos que no se respetaron las normas del debido proceso en la audiencia frente a la señora jueza de ejecución. Por un lado, una cosa es dirigir el debate o eventualmente hacer alguna pregunta aclaratoria ante una distracción, como me ocurrió a mí, que no pude seguir el relato y pedí para luego no interrumpir, que me aclare una circunstancia muy puntual, independientemente que no están autorizadas tampoco, pero mucho menos litigar o cuestionar o hacer objeciones que le corresponden eventualmente a la contraparte, por lo menos en la medida que sigamos avanzando con este sistema acusatorio. Pero lo que encontramos más grave en relación a no respetar el debido proceso fue la circunstancia de que tres testigos que eran claves en la decisión que había adoptado la jueza de garantías y eran claves para justamente que se revoque esta suspensión de salida transitoria, que era el informe psicológico, el informe del gabinete, estuvieran presentes. Es cierto que eventualmente estas costumbres se han dado, pero se dan justamente a pedido de partes, es decir, cuando varios peritos se hace una especie de coloquio, e incluso peritos de una parte y de la otra, para que frente al tribunal discutan sobre los puntos en contradicción o las cuestiones candentes frente al tribunal. Pero esto es a pedido de parte. No es una rutina, sino excepcionalmente se puede tolerar, pero justamente cuando esto es objetado y está debidamente reglamentado en la norma y guarda toda lógica, además, consideramos que en este sentido la doctora Gas no respetó el debido proceso. Y la segunda cuestión, que lo que tenemos que revisar justamente es la decisión del Tribunal de Revisión, es que directamente no dijo nada, o sea que en este sentido, digamos, encontramos nulidad de la sentencia toda vez que de la sentencia de revisión, porque no cuestionó uno de los agravios puntuales de la defensa, del pedido de revisión. Bueno, por estas consideraciones entendemos que de bien abstracto la primera cuestión, en este caso para nosotros la segunda,
de bien abstracto, no tiene sentido contestar si está bien o no revocada la salida o confirmada la suspensión, si la nota de concepto, si la nota de conducta, si fue debidamente fundado el informe, toda vez que consideramos que fue nula la audiencia y la decisión del Tribunal de Revisión por las consideraciones que acabo de formular. Entonces la decisión es que se realice una nueva audiencia ante, obviamente, otro juez de ejecución para discutir si debe confirmarse la suspensión o revocarse las salidas transitorias, o si eventualmente puede nuevamente acceder a unas nuevas salidas transitorias de la forma que oportunamente decida ese magistrado, sin costas. Entonces decidimos declarar admisible el recurso, nullificar la decisión del Tribunal de Revisión y esto, digamos, también de la audiencia de la señora jueza de garantías cuando decidió esta cuestión, sin costas. Y ordenar que se remitan las actuaciones a la oficina judicial para que se celebre una audiencia ante un nuevo tribunal de ejecución. Bien. Nada más. Buen Muchas día. gracias. No tengo que agregar, doctor. Buen día.